Oye, ¿hay un delay en el Facebook Live? Claro, sí. Vámonos. Muy bien, muy buenas tardes. Perdón, discúlpeme a los amigos que escuchan Rock Radio More todos los días, todo el día, que escuchan la mejor música de rock en inglés y en español. Le estamos interrumpiendo este programa o esta programación porque queremos platicar de algo muy importante para la gente en Georgia y probablemente pues hasta en Monterrey más tarde o en México, DF, en toda la República, para que entendamos pues lo que significa shelter in place o refúgiate en casa, no salgas, este tipo de órdenes ejecutivas que son para resolver un problema de carácter de salud, un problema de carácter muy importante ahorita en los Estados Unidos. Lo que se está tratando de hacer es pues parar la propagación del virus COVID-19 que nos está ocasionando demasiados problemas en los hospitales y bueno, toda una desgracia para muchas familias. Demos gracias a Dios que estamos bien, las personas que están bien, que no se han contagiado y que no están teniendo problemas serios y que no han perdido a un familiar, pues den muchas gracias a Dios. Ya pensaremos cómo vamos a resolver las cosas económicas más tarde. Por ahora, entendamos lo que acaba de pasar. Ayer el gobernador Brian Kemp de Georgia firmó una orden donde él establecía que todos tenemos obligatoriamente en todo el estado tenemos que obedecer el shelter in place que le llaman o quédate en casa. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Porque hay muchas cosas que están a criterio, que solo las actividades esenciales, solo las qué es esencial y qué no es esencial. Pero si te paran, pues ya te pararon para preguntarte algo, pero ¿qué más? Tengo esta tarde, tengo al abogado Tony del Campo, platicando desde el campo en Grayson y a John Sperling, abogado criminal. ¿Cómo están, abogados? Muy bien, muy Eddie. buenas tardes. Me gusta estar contigo y quiero aclarar que el abogado Sperling no es criminal. Él es penalista, pero no es un criminal. Ah, perdón, criminalista, ¿verdad? De abogado Penalista, pero no es criminal. Él es buena onda. Dije abogado de lo criminal, ¿no? No, dijiste abogado criminal. Gracias, Tony, por No, salvarme. hombre, por la clarificación. qué bárbaro. No quiero que la gente piense que eres criminal, mucho menos. Abogado de lo criminal, exactamente. Abogado penalista. Yo creo que va muy de la mano lo que vamos a platicar, pero empecemos por entender, Tony, si nos puedes explicar más o menos sobre el shelter in place en general, lo que tú has leído, que aquí tengo la orden, prácticamente un poco de la orden, pero explícanos tú, por favor. Sí, la orden es una orden que el gobernador del estado de Georgia dio para quedarse en el lugar donde estés. Eso es lo que técnicamente dice shelter in place. Quédate en donde estés. Pero obviamente eso se requiere que uno se quede en casa. Eso es lo que todo el mundo está diciendo, quédate en casa, quédate en casa. No te pongas a ti mismo en riesgo ni a alguna otra persona en riesgo, porque obviamente este virus es muy contagioso y tenemos que parar que todo el mundo se contagie, ¿no? Entonces, el gobierno, por medio del gobernador, ha dado una orden ejecutiva donde prohíbe a la gente de salir de sus casas bajo ciertas excepciones. Obviamente pueden ir a la tienda a comprar comida o cosas que necesita uno. Perdón. No pueden estar en lugares donde no estén menos de 10 pies fuera de personas. Aunque estés en un grocery store, técnicamente se supone que tienes que mantener una distancia. Han cerrado todas las peluquerías, tiendas de uñas, los gimnasios, los teatros, los cines, los estadios. Cualquier lugar donde hay un evento público básicamente está cerrado hasta que la orden se termine, ¿no? Entonces, la orden creo que está para terminarse ¿El 13 de abril? el 3 de abril, el 13 de abril a las 12 de la noche. Sí. Entonces, obviamente puede ser extendida si el gobernador piensa eso. Pero esas son algunas de las cosas que están cerradas. Obviamente hay ciertas cosas, ciertos tipos de trabajo que están exentos. Obviamente las grocery stores, las tiendas de comida pueden abrir, las farmacias pueden abrir,
las gentes que proveen servicios médicos obviamente pueden abrir, los hospitales obviamente, los abogados también pueden abrir, se consideran como un esencial, un negocio esencial, y esos lugares que son esenciales pueden funcionar con tal que mantengan la distancia de por lo menos 6 pies. Ok, y por ejemplo, cuando dicen, abogado John Sperling, cuando dicen, puedes hacer un viaje al supermercado, puedes salir a hacer ir al doctor, si tienes una cita, puedes ir a la farmacia, etcétera. Estás saliendo, ¿verdad? Hay muchas personas que no tienen documentos y pues siempre estaban con la buena onda de que, bueno, si manejo correctamente, si tengo mis luces correctas, pues no me van a parar, ¿verdad? En este caso, que te pueden parar nada más por el simple hecho de que vas manejando, ¿verdad? Tengo entendido. Claro, esta situación es muy interesante desde el punto de vista constitucional, porque generalmente para que la policía pare un vehículo o detenga a una persona, necesitan tener algún grado o nivel de sospecha que la persona está cometiendo o una infracción de tránsito o está cometiendo algún delito. En esta situación es muy diferente porque la policía va a poder parar los vehículos de personas sin haber observado ninguna infracción de tránsito o sin tener ninguna sospecha de que ningún delito fue cometido, ya que simplemente la causa de detener el vehículo o de parar el vehículo se convierte en la posible violación de la orden del gobernador. En otras palabras, una persona que tiene una licencia de Georgia puede ser parada por cualquier razón en sospecha de que está violando esta orden del gobernador, puede presentar su licencia de Georgia y no tener ningún problema siempre y cuando le dé una explicación al policía que está yendo al médico o a comprar comida. El problema se podría convertir para personas que no tienen licencia, quienes son parados por la simple sospecha de que están en violación de la orden del gobernador, y si la persona no tiene una licencia de Georgia, pues entonces ahí sí podría tener un problema. Muy diferente a la situación regular en la cual la policía tiene que observar una violación de tránsito. En este caso, se ha estado hablando de que inclusive podrían dejar salir a ciertas personas de la cárcel por el hecho de tratar en pro de la salud de las personas que están de las personas encarceladas, y pues salud pública también. Está ahí ahorita la posibilidad de que ciertas personas puedan salir de la cárcel. ¿Tenemos algo de información al respecto, abogado Sperling? Mira, la respuesta es sí y no, porque estamos hablando, cuando hablamos de salir de la cárcel, estamos hablando de dos situaciones diferentes. Una es para personas que tienen estatus legal, las cuales, digamos, son arrestadas por un delito de grado menor o de tránsito, ¿okay? A las cuales les dan una fianza, generalmente, pero en muchos casos, especialmente en este momento, las cortes o los jueces están dando fianzas de firma, lo cual significa fianzas gratuitas. Como darte un ejemplo, arrestan a una persona por no licencia y en vez de que la persona tenga que pagar $1,000 de fianza, automáticamente esos $1,000 son cubiertos gratuitamente y la persona puede salir bajo fianza automáticamente, como tú dijiste, por la preocupación o por el riesgo de salud, ¿no? Sí. Eso es muy diferente a lo que ocurre con inmigración, porque aunque a nivel del estado o del condado de Gwinnett o de DeKalb se le dé una fianza gratuita a la persona por no licencia, lo cual es bueno en el sentido que les ahorra dinero, desgraciadamente eso no garantiza que si inmigración ve a la persona en la cárcel y que por más que se le haya dado una fianza gratuita por el condado, eso no significa que inmigración vaya a dejar salir a la persona
también, porque yo en este momento tengo clientes los cuales han sido arrestados por delitos relativamente menores o medianos, pagaron una fianza a nivel de condado y de igual manera inmigración se los ha llevado, sorprendentemente, aunque uno diría de que con esto del virus los dejarían salir, desgraciadamente, en muchos casos inmigración se los lleva igual. Cuando dice se los lleva, o sea, ¿salen y vuelve inmigración y se los lleva? No es que salen de la cárcel, sino lo que ocurre es, técnicamente, están detenidos inicialmente por la cárcel de Gwinnett, para dar un ejemplo. Okay. Tienen un delito, se les pone una fianza la cual es pagada gratuitamente por el condado mismo, digamos, no se paga, sino simplemente los dejan salir bajo palabra. Pero cuando digo los dejan salir, no salen a la calle, sino los dejan salir libres temporalmente bajo fianza de los cargos dentro del condado de Gwinnett. Claro. Pero eso no significa que automáticamente salen a la calle, porque ICE tiene 48 horas para venir a recoger a una persona. Entonces, ¿qué pasa? Aunque técnicamente deberían salir, no son dejados en libertad, son detenidos en la cárcel de Gwinnett y ICE tiene la oportunidad de o dejarlos salir dentro de 48 horas o venirlos a recoger. Y realmente lo que yo veo es de que ICE no se ha relajado mucho en ese sentido, lo cual significa que aunque muy pocas personas han salido, en mi experiencia, la gran mayoría son recogidos por ICE. Ok, perfectísimo, ya lo entendí. Entonces, las personas que sí tienen documentos, en este momento, también para las personas que sí tengan documentos, esta información es importante. A lo mejor tienen a un hijo, a un papá o algo. ¿En qué casos, abogado John Sperling, en qué casos sí están siendo perdonados mire, sus yo primero alertaría a la comunidad en este momento y diría, aquellas personas que no tienen licencia realmente no deben manejar, más aún en este momento que los pueden parar por más que manejen correctamente con el equipo del vehículo correcto. Realmente la mejor recomendación en este momento, de aquí al 13 de abril, es no manejar. No manejar. ¿No? Ahora, aquellos que lo tienen que hacer por necesidad, ¿no? Y que lo hacen y que manejan, yo diría que las personas acusadas de no licencia, quienes son detenidas, quienes no tienen una orden de deportación anterior, quienes no tienen antecedentes penales anteriores, quienes no están acusados de manejar borrachos o de algún otro delito más serio, tienen quizás una mejor probabilidad que los dejen salir. Pero si ya hablamos de personas acusadas de violencia doméstica, de manejar borrachos o de tener un problema mayor en su pasado, en mi experiencia, muy probablemente ICE los va a recoger como que no existiera el virus. O sea, regresamos a lo regular. ICE recoge a las personas arrestadas quienes no tienen documentos. Muy bien, muy bien. Ahora, John, creo que es importante aclarar que para las personas que sí tienen documentos, obviamente las cárceles están teniendo también una crisis de los viruses, porque obviamente si tienes a todas las personas encerradas, ese virus se va a promulgar muchísimo más fácil y más rápido en toda la cárcel. Y obviamente los funcionarios de las cárceles no quieren que eso suceda. Entonces yo he tenido conversaciones con jueces alrededor del estado y específicamente en el condado de DeKalb, que están dando fianzas mucho más bajas, fianzas de firma y fianzas donde muchas veces no tendrían tan fácil la oportunidad de salir, pero por el problema del coronavirus sí están dando fianzas más bajas. Entonces, para las personas que tienen a una persona, a un ser querido que esté detenido en la cárcel, que tiene papeles, es probable o posible que también le puedan dar otra audiencia para sacar un nuevo bond si es que no han podido pagar la fianza anterior. Entonces, en esos casos, es importante para que la gente sepa que quizás esas personas, y John, tú puedes aclararme si yo no estoy bien, porque tú eres experto en esto, pero creo que podrían quizás tener una reconsideración del bond para poder salir y estar con sus familias.
Eso es correcto, Tony, y realmente para aquellas personas que tienen estatus legal, sí, en el sentido de la fianza, hay un beneficio para ellos porque o se les puede conseguir una fianza más baja de la que les hubieran dado anteriormente, o incluso hasta les están poniendo una fianza de firma automáticamente al ser arrestados en ciertos casos, lo cual es bueno, ¿no? Bueno, digo, para aquellas personas que tienen estatus legal, quienes no tienen el riesgo de que inmigración se los lleve. Pero parte del problema que también estamos viviendo es de que como la mayoría de las cortes están cerradas, ¿no? Es difícil obtener una audiencia rápida. Tengo clientes incluso en DeKalb, en el condado en el que tú estás mencionando, a los que si les puedo conseguir la corte, les van a dar una fianza más baja por el virus. El problema es de que muchos de los jueces no están teniendo corte. Entonces he archivado una petición de fianza en la Corte Superior. Le debería poder conseguir una fianza al cliente cuando me programen la audiencia, pero estoy teniendo dificultad que me la programen. Bueno, ese es otro punto, ¿verdad? Entonces una persona ahorita, ¿quién es el que? Porque se ha hablado de eso en las noticias y en todas partes o en varias partes he escuchado que ese sí es uno de los dentro del procedimiento de ver cómo combatir el COVID-19. La cárcel es otro de los componentes, y se está tratando de ver de vaciarlas, o sea, no tener tanta gente. Es interesante ver entonces cómo van a hacer para que estas personas puedan firmar, como dices tú, y puedan salir. Y me gustaría en el futuro a lo mejor saber, pero en estos días podemos ir actualizando. John Sperling, te doy me puedes llamar o me puedes mandar texto, y este es tu medio para dejarnos saber, para que la gente tome ventaja de esto, porque a lo mejor hay personas que están en la cárcel que pueden salir y los podamos ayudar a que no se contagien y que estén en sus casas pues debidamente salvaguardados. Tony, las personas que viven en apartamentos podremos a lo mejor en un mes o 2 meses tener problemas con el pago de la renta, ¿verdad? Entonces vienen pues que sí, que las moratorias, que los 2 meses, todo eso. Mientras tanto no estamos pagando la renta, ¿verdad? Entonces un problema que hay aquí es que lo que tú manejas mucho en tu buffet es que tú ayudas a las víctimas de lesiones por robo, violación o por odio. Golpean a una persona, le disparan, esta persona tiene un montón de cuentas médicas y pérdida de gozo de vida. Posteriormente, pues tú has ayudado a estas víctimas a pelear contra las compañías de seguro de estos departamentos, y ellos tienen una compensación y pues se mejora un poco su calidad de vida. En el caso de que una persona esté viviendo en estos apartamentos sin pagar renta por 1 mes, 2 meses, y todavía no los han desalojado, y esta persona, una de estas personas es atacado y tiene, pues, cae al hospital y tiene todo lo que hemos platicado, todo este tipo de problemas, es víctima de todas estas cosas, ellos todavía tienen el derecho a reclamar una compensación aunque no estén pagando renta. Definitivamente una cosa no viene con la otra. O los dueños de los complejos de departamentos y centros comerciales tienen una responsabilidad de proveer una vivienda o un centro comercial libre de peligro para las personas que van a visitar. Y eso es irrespectivamente de que en el ejemplo que estabas dando, por ejemplo, que estén atrasados en la renta o lo que sea. Si la persona no está traspasando, en otras palabras, si la persona está legalmente donde se supone que tiene que estar, ya sea en su complejo, está visitando a alguien o yendo a una tienda, por ejemplo, esas personas son amparadas. Si Dios no quiera, algo les pasa, y por lo tanto, los dueños de estos complejos tienen la responsabilidad de proveer ese lugar o ese local libre de peligro, y si no lo hacen, pueden ser responsables por todos los daños y perjuicios que tenga esa persona, aunque obviamente el complejo no fue el individuo que le causó el daño a la persona. De Claro. todas maneras, en mi experiencia,
los jurados le ponen la culpa más a las viviendas y a esas tiendas que a los individuos que cometen los crímenes. Porque la gente sabe que, obviamente, si tienes el deber de proveer una vivienda libre de peligro y no lo haces, tú eres tan culpable como la persona que mete el tiro. Ok, saben, es importante recordar lo que dijo una vez más para estas personas que se acaban ahorita apenas de sintonizar a Rock Radio and More. Es importante que sepan lo que dijo, cómo lo sintetizó el abogado John Sperling, que si no tienes que salir, no salgas manejando un carro, un auto sin licencia, y si no tienes, obviamente, documentos. Es importante recalcar eso de nuevo, porque hay personas que entran ahorita y salen, porque por lo pronto, ahorita prácticamente el derecho constitucional de tránsito, y dime tú, abogado John Sperling, si estoy diciéndolo correctamente, el derecho constitucional de tránsito que tenemos en los ciudadanos en Estados Unidos o los residentes está prácticamente bloqueado, se puede decir, ¿verdad? Sí, y como dije antes, es muy interesante porque en la historia del país la Constitución requiere un término que se llama causa probable o sospecha razonable de la policía para parar un vehículo. La policía generalmente no puede parar un vehículo sin tener razón, pero esta orden de shelter, ¿no? ¿Qué significa, perdón? ¿De shelter? Esta orden de shelter, digamos, de quedarse en sus casas, se convierte la causa probable o la sospecha razonable para que la policía pare a la gente. Entonces, obviamente, esto es algo temporal mientras esté en efecto la orden del gobernador. Ya una vez que se expide la orden del gobernador, regresamos a la ley constitucional regular. No, pero por ahora hay que tener mucho cuidado porque el simple hecho de salir se convierte en la causa por la cual los pueden parar. Exactamente. Ahí es donde está prácticamente ahí está la clave de la conversación para las personas que no tienen documentos en Estados Unidos. ¿Para qué le damos más vuelta? Las personas pueden ser detenidas y pues ya quedarías prácticamente, díganme si estoy bien, Tony o John, si estoy bien, prácticamente quedas la persona que sale en su auto manejando a traerle víveres a sus hijos, los detienen, la policía, casi que depende tu suerte del criterio de ese policía, ¿cierto? Exactamente. Están totalmente dentro del criterio. Ahora, lo que puedo decir es de que los policías, siendo seres humanos, también están asustados de arrestar a gente. Sí. Entonces, quizás existe desde ese punto de vista del criterio individual del policía una mejor posibilidad que la persona no sea arrestada, sino que simplemente le den un ticket, porque yo diría que la mayoría de los policías van a tener miedo y no van a querer arrestar a cualquier persona por gusto tampoco en estos momentos, ¿no? Entonces, obviamente los pueden parar, les pueden dar un ticket, los pueden arrestar también, pero yo diría que por lo menos dentro del criterio del policía quizás el riesgo del arresto en sí es un poco menor, por miedo del policía. Pero no lo podemos dar por hecho y mejor que no manejen. Tratemos ahorita en este momento que vivimos en comunidad, que tratemos de ayudarnos unos a los otros. Yo creo, Tony, yo creo, John, que tratemos de ver, oigan, si necesitas su ayuda con un ride, yo lo hago por ti. De hecho, pues yo lo hago. O sea, si alguien me llama que vive aquí en esta área donde yo estoy, en la parte de Esmirna, Marietta, Atlanta, en esta área 75, si alguien de mis amigos está en este problema que acabamos de platicar, por favor, déjenme saber y con mucho gusto, pues yo voy y les hago la compra de lo que ustedes necesiten. Y así tenemos que hacerlo todos, porque esto es algo muy serio, que imagínense si una familia ahorita están sufriendo, una familia, un papá con 2 niños, y luego el papá lo meten a la cárcel. O sea,
tratemos de ver cómo nos podemos ayudar. Es bien fácil, hombre, son 2 horas que te vas a poder quitar, que te quitas de tu día, pues, si no hay mucho que hacer. Tratemos de ver qué nos podemos, en qué nos podemos ayudar. Y lo digo en serio, lo de ayudar. Obviamente no me llamen de Alabama o de Texas o de aquellas partes, pero aquí del área sí, por favor. Hay algo que se me esté pasando, Tony, bien importante. Está lo de que platicamos y que ya compartí un poco, pero lo quiero platicar mejor. De la ayuda que se le está dando a los patrones para no correr a personas. Y el SBA está ayudando a darles dinero a las compañías para que pongan on hold a sus empleados, ¿verdad? Correcto, ese es creo que se llama el Paycheck Protection Program, Uh-huh. es el programa de protección de los cheques, y el gobierno está dando un monto de dinero para esos negocios pequeños, creo que son menos de 500 personas, que no despiden a su gente, le están dando un préstamo por 2 meses y medio de lo que gastan en la planilla durante el mes. Y si no votan a nadie, ese préstamo se vuelve básicamente, no tienes que pagarlo. Es dinero gratuito. Entonces, para los restaurantes, por ejemplo, que están teniendo que no pueden ya porque no pueden abrir los comedores, pueden dar la comida para que la gente vaya a recogerla, pero no pueden tener gente comiendo dentro del local. Todas las personas que tienen que despedir, si esas personas no despiden a las personas, les dan ese dinero para que mantengan a las personas en planilla y de esa manera no estén tan damnificados como de otra forma hubieran sido. Y no solo restaurantes, es cualquier tipo de negocio. Y quizás John me pueda ir un poquito porque creo que está pasando por algo así, ¿no? Mira, efectivamente, este programa es importante porque le permite a una compañía poder mantener en planilla a sus empleados. Como tú lo dijiste, Tony, el único problema con eso es de que se anticipa que el virus va a estar con nosotros tristemente por meses. O sea, podría ser 12 meses o más. Entonces, ¿qué pasa? Como dueño de un negocio pequeño, yo empleo 11 empleados, ¿no? Entonces, si me dan este préstamo, digamos, para yo mantener mi firma de abogados abierta, ¿no? Y gasto todo ese dinero pagándole a los empleados exactamente lo mismo que ellos ganaban por los próximos 2 meses y medio, ¿no? Realmente lo que hice fue gastar el dinero, quedar con un préstamo y al final de cuentas acabo en la misma situación que antes, ¿no? Eso es un problema posible de este fondo, porque como que le quita un poco la discreción a el dueño del negocio de ajustar el presupuesto de la planilla de lo que le paga a los empleados. O sea, a mí me encantaría recibir ese dinero, ese préstamo, pero yo no estaría dispuesto a decir, ok, vamos a ignorar que tenemos el virus, le voy a pagar a todo el mundo su salario normal por los próximos 2 meses, al término de los 2 meses me gasté la plata completamente y todavía quedan 10 meses más por sobrevivir bajo las circunstancias difíciles en las que vamos a estar. Entonces, eso yo lo anticipo como un problema. Sí, es bueno de que tengamos este fondo, ¿no?, del cual podamos pedir el préstamo, pero lo que no me gusta por lo que he visto es de que para poder recibir el beneficio de no tener que pagar el préstamo, uno no puede reducir el salario a los empleados o te penalizan y no puedes despedir a empleados los cuales de repente no son productivos, ¿no? O también te penalizan, ¿no? Esa es una de las dificultades que yo he visto en este préstamo. Que, bueno, otro muy buen punto, porque ¿cuántos amigos no hay ahorita que tienen su taquería, que tienen su supermercadito, que tienen, bueno, supermercados están haciendo, le está yendo bien, pero que tienen algo más? O sea, hay muchos tipos de negocios y tú en la primera, qué buen detalle que tú ya leíste el bill, ya leíste el programa. Mira, sí lo he leído, pero no siendo abogado de impuestos, te digo,
el lenguaje no es fácil de entender. Sí. Soy abogado por 20 años y te diría que aunque lo he leído, no es 100% claro, no lo entiendo 100%, pero es largo, es detallado y como típico documento que trata con impuestos, es difícil interpretarlo, la verdad. Sí, sí, más, menos y parecen fórmulas de matemáticas y de física y sí, sé de lo que hablas. Yo soy abogado en México y sé a qué te refieres en cuanto al lenguaje, que hay que ponerle mucha atención y las personas que son abogados de impuestos pues entenderían más esto, pero yo creo que lo que acabas de decir es importante, aunque tú hiciste pues una hipótesis. ¿Tú crees que va a haber, o sea, tú crees que vamos a estar 12 meses con este problema? John Sperling. Mira, y le rezo a Dios que no, pero desgraciadamente yo soy una persona que trata de planear cómo ajustarme económicamente, no solamente en mi vida personal y mis gastos personales, sino también en mi pequeño negocio de 11 empleados. Y por todo lo que he leído, la verdad, aparentaría ser que tristemente esto podría estar con nosotros hasta posiblemente más de 12 meses. No quiero ser pesimista, pero leyendo lo que dice el CDC, lo que dice el gobierno, lo que dicen los expertos médicos en CNN, aparentaría ser que esto podría durar, mira, de 9 meses a 12 meses o más, quizás. Y obviamente este virus va a tener efectos en algunos negocios más que en otros, ¿no? Dependiendo de qué tan rápido comiencen a funcionar, o sea, por ejemplo, las cortes. No sabemos cuándo vamos a tener juicios por jurado. Es muy posible que tengamos audiencias relativamente pronto, en el verano, por ejemplo, pero no sé cuándo los jueces van a traer a personas que formen miembros de un jurado. Entonces, que puedas tener cortes de tránsito, por ejemplo, donde no hay jurados, no quizás sea igual para juicios con jurado, donde tienes que mantener a la gente ahí por un momento, por un tiempo más largo en el mismo lugar. Pues sí, cierto, hace sentido. Lo que se me hace bastante difícil de digerir es lo que dijo ahorita el abogado Sperling, que va a durar más de 12 meses. O sea, pero hace sentido porque no hay vacunas y podemos hacer distanciamiento social, se puede bajar la curva, pero puede volver. Italia estaba bajando y está teniendo otra vez el repunte. Porque la gente Asia está igual. ¿Verdad? ¿Qué dijiste? Asia está igual. Asia donde está igual. Comenzaron a ver que estaba decayendo y ha vuelto a subir. Entonces, lo que tenemos que ver, ¿dónde está Italia ahora? ¿Dónde está Francia? ¿Dónde está la China? Y puedes ver que todavía nosotros estamos 2, 3 semanas detrás de ellos, ¿no? Y todavía ellos están con este problema. Exacto. Y bueno, la China no la puedes contar porque yo no les creo a los chinos y no me quiero meter en cuestiones de conspiración, pero está más que claro que no son, ellos no tuvieron 82,000, ni de chiste, es una mentira, ellos no tenieron, dice aquí que son 82,509, pero por supuesto que es una mentira. Y nosotros tenemos en Estados Unidos 258,000 ahorita en este momento, pero no hay testing. O sea, me imagino que estamos sobre el 1,000,000 de personas. Yo quiero pensar. O sea, si ahorita le pusiéramos a muchas personas un testing, estaríamos en los 800,000 mínimo. Pero bueno, eso ya es otro tema y la verdad es que para qué nos ponemos a tener una conversación tan subjetiva cuando tengo dos personas que nos podrían ayudar a entender nuestros derechos en este momento, que estamos en una situación que le llaman shelter in place, que se puede decir refugio en casa, que pues a veces en México le han estado diciendo toque de queda, porque en México ya van a empezar los mismos problemas en México, y la gente en México realmente, abogados, no lo está tomando tan en serio. Los memes de chistes y demás están a todo lo que da,
y ya cuando vean ellos la problemática enfrente, que es lo que me estaba preocupando mi familia, mis amigos en México y todo el pueblo mexicano, pues sí quiero que entiendan que esto no es un juego, es algo muy serio que nos va a afectar tremendamente, y más ahorita en México porque hay muchas cosas de salud que se fueron deterioradas con el nuevo sistema de gobierno. Y bueno, estoy preocupado con eso, y por ahora quisiera saber si hay algo más que se me esté pasando, que la gente tiene que saber que no hemos tocado con esta nueva orden en Georgia de Shelter in Place. Yo creo que otra cosa que también es importante, Eddie, es que sepan que los distintos condados están teniendo distintas formas de ver con los desalojamientos. En DeKalb, por ejemplo, el Chief Executive Officer del condado puso un moratorio de 60 días para los desalojamientos. Y muchas de las cortes no están teniendo audiencias de desalojamiento. Entonces, aunque el condado les deje a los negocios desalojar a los individuos, la mayoría de las cortes no están teniendo audiencias y por lo tanto no va a haber órdenes judiciales votando a la gente. Entonces, obviamente eso no significa que la gente no tenga que pagar los alquileres, de todas maneras lo tienen que pagar, pero por lo menos no los van a dejar en la calle, ojalá. Por ahora. O sea, Bueno, podemos estar tranquilos de que en la calle la gente no la van a dejar. Bueno, en ese punto muy importante, como seguimiento a lo que dijo Tony, en mi oficina tenemos un gran volumen de casos penales, los cuales a veces varían de no licencia a DUI, a cargos mucho más serios. Hace ya casi 3 semanas, desde el 13 de marzo, se cancelaron todas las cortes de Georgia por orden de la Corte Suprema. ¿Qué ha pasado? Nosotros a veces tenemos 3 casos, 5 casos, 10 casos por día, y hemos tenido que estar llamando a todos nuestros clientes, todos los días realmente, los clientes que tienen corte al día siguiente, a dejarles saber, señor, señora, no hay corte el día de mañana, ya que la corte está cancelada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Todas esas cortes que estaban programadas son reprogramadas eventualmente, sea en una semana, sea en 2 semanas, sea en un mes. Técnicamente la orden firmada por la Corte Suprema dice que las cortes van a volver a abrir el 13 de abril, pero yo francamente lo dudo muchísimo debido al gran riesgo que existiría, especialmente ya que supuestamente vamos a estar en el tope de la curva de infectados. Entonces, parte de lo que la gente tiene que saber que es crítico es que la corte que les dieron o la fecha que les programaron inicialmente en el ticket o cuando salieron de la cárcel o cuando les llegó el citatorio de corte, quizás no se va a llevar a cabo. Y ellos necesitan comunicarse con su abogado, si lo tienen, para que su abogado se mantenga en contacto con la corte para saber cuándo va a ser la nueva fecha reprogramada. Porque si ellos se presentan a la corte está cerrada, no van a tener muchos de ellos la manera de saber cuándo va a reprogramarse su corte, y lo último que quiere la gente es que cuando se reprogramen las cortes y cuando abran las cortes nuevamente, que no se presenten a la corte por falta de saber cuándo les toca presentarse. Entonces es crítico para estas personas contactar a su abogado y que su abogado no solamente los vaya a representar en la corte, sino que su abogado también vaya a chequear con la corte para asegurarse de que está al tanto de la nueva programación una vez que se abran las cortes. Eso es muy importante que la comunidad tiene que saber, que porque te cancelaron la corte hoy o mañana no significa que no te vas a tener que presentar después, ya que créanme que en algún momento te van a tener que presentar y se tienen que mantener al tanto de cuándo va a ser reprogramada. Muy buena información. Lo que dice, ese es un punto increíblemente importante lo que acaba de decir John. Porque yo te puedo decir, cuando yo era juez, si la persona no se aparece en corte, van a dar una orden de arresto contra esa persona por no haberse aparecido en corte.
todas las cortes que han tenido que ser postergadas en estas últimas semanas y que se van a seguir postergando, como dice John, van a ser reprogramadas. El hecho de que no tengan que ir a corte no significa que el caso ya se cerró. Simple y llanamente que se va a reprogramar, y uno, si no tiene un abogado, yo les recomendaría que contrate un abogado, especialmente un abogado como John Sperling, que va a saber todas esas cosas y va a saber mantenerlos al tanto del día de corte que van a tener. Pero si por alguna razón no pueden o no quieren tener abogado, tienen que mantener la corte informada de si se mudan, porque muchas personas se mudan, las personas van a otros lugares a vivir, y si no has puesto a la corte al tanto de dónde estás, ese citatorio va a llegar a tu dirección antigua y probablemente no te va a llegar, no vas a aparecer en corte y después va a haber una orden de arresto en tu contra. Muy buen punto. Si ustedes me permiten, me voy a ir a corte comercial en Facebook Live, ¿saben? Porque quisiera leer unos comentarios que han llegado y quiero saber si hay necesidad de hablar de ellos. ¿Ustedes me pueden permitir hacer eso? Está bien. Getting the car of your dreams has never been easier. Follow these 5 simple steps to get your dream car at Southern Star Automotive. Number 1, get pre-qualified. View personalized terms and financing options in seconds without affecting your credit score. Number 2, select your dream car. Search by desired monthly payment, car body type, price, and more. Number 3, customize your payment. Modify your down payment and term length to calculate different monthly payment options. Number 4, secure your deal. Simply click on Save This Offer to lock in your deal. Number 5, drive your car home. Take your voucher to our dealership to test drive your car. After completing the paperwork, you can take your car home. Find your dream car now by visiting our website at southernstarcars.com. Las cuentas médicas después de un accidente automovilístico podrían ser muy altas y afectar las vidas de toda una familia. Si usted ha sido víctima de un accidente automovilístico con heridas graves, no duden en llamarnos lo antes posible porque su derecho a obtener la mejor compensación podría estar en riesgo. Las compañías de seguro tratarán de ahorrarse la mayor cantidad de dinero. Es por eso que usted necesita la ayuda de un buen abogado. En Del Campo y Grayson contamos con una vasta experiencia en corte y un excelente récord de compensaciones para las víctimas de accidentes de auto. Cinemaker is the mobile professional solution for multi-camera productions. Cinemaker consists of 2 apps, your primary control center, the Director Pad, and the Cinemaker Capture app. With the Director Pad, you can remotely control all of your angles, place text and graphics directly onto your live stream, and manage audio levels for each device. Connect up to 4 smartphones, compatible IP cameras, or any HDMI encoder-friendly modern camera. Live stream and record HD videos. Edit, manage, and distribute in the palm of your hand. ¿Aló? Sí, aquí estamos. Sí, Ah, perdón, ok. lo que pasa es que tengo que hacer todo un ritual, John.
Sperling, tengo que hacer todo un ritual para poder entrar al aire. Tenemos 2 transmisiones en este momento. No hay problema, tranquilo, hermano. Estamos teniendo la transmisión streaming por medio de Rock Radio and More y la transmisión en Facebook Live por medio de Rock Radio and More en Facebook, que después lo voy a subir a YouTube este video, y me gustaría que la gente supiera realmente lo que está sucediendo. Tuve que interrumpir la programación que tenemos de 24 horas al día, 7 días a la semana de música de rock en español y rock en inglés para platicar con el abogado Tony del Campo y el abogado John Sperling sobre la orden que estamos viviendo ahorita. Ya fue firmada anoche y ya entró en vigor la orden de quedarse en casa, que mucha gente en México le está llamando toque de queda y que además no es toque de queda ni es un curfew ni nada de eso, pero más o menos, si me pueden explicar después ahorita, a lo mejor Tony o a lo mejor John, quien sea, que me pueda explicar la diferencia entre un curfew y un shelter in place. Pero en este caso, nomás quiero recordarles lo que dijo el abogado John Sperling hace unos minutos, que básicamente, si no tienes una licencia de conducir y no tienes documentos, no salgas no salgas a la calle si no necesitas, porque la policía tiene el derecho a pararte para pedirte información. Me está entrando una llamada, pero no la estoy tomando porque no quiero interrumpir. Adelante. ¿Alguien me podría explicar la diferencia entre curfew y ¿están ahí? Sí. Curfew y shelter in place. Eddie, curfew es como lo que dices tú, un toque de queda, que no puedes salir de tu casa después de ciertas horas. Algunas ciudades tienen un curfew que no puedes salir para nada de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. No puedes estar en la calle. Entonces, eso es distinto a un shelter in place, donde sí tienes la capacidad de salir con tal que tengas una razón para hacerlo. Ir a comprar tus bienes, ir a comprar los groceries, la comida, ir a una cita con el médico, ir a cita con tu abogado. Entonces, ahí sí lo puedes hacer. Pero lo que es un curfew, que es como un toque de queda, es que no puedes salir. Tienes que quedarte en casa. Muy bien, bien dicho. ¿Algo que quieras agregar, abogado John Sperling? Mira, algo interesante con el tema que hablamos hace unos momentos de asegurarse que se mantenga la comunidad o la gente informada de la reprogramación de sus cortes. En muchos casos la gente llama a mi oficina. Yo estoy atendiendo gente por medio de vía o telefónica o por medio de WhatsApp, como que FaceTime, ¿no? Y me preguntan, pero ¿para qué voy a contratar un abogado en este momento si no van a haber cortes? Y en ese punto del que estábamos hablando, es muy importante recalcarle a la gente, no es que no van a haber cortes, es que simplemente las cortes han sido reprogramadas, ¿no? Y algunas cosas que se están haciendo virtualmente, ¿es cierto, Tony? Tú estás haciendo muchas cortes o mediaciones virtuales. Correcto, y justo hoy estaba hablando con una jueza de CAB, que ella tuvo audiencias por medio de la computadora, por medio de Zoom. Entonces estaba haciendo audiencias para fianzas por ese medio. Entonces ella estaba en su casa, los abogados defensores estaban en sus casas, el fiscal estaba en su casa, las personas que trabajan para la corte estaban en sus casas. Entonces todo se estaba haciendo virtualmente y sí estaban teniendo audiencias virtualmente. Pero como dice John, no todos los jueces están haciendo eso. Algunos son más adeptos a este tipo de tecnología, especialmente los jueces que son un poco mayores, tienen un poco más de que no les gusta hacer esas cosas. Entonces, las personas que están en esas cortes, creo que se les va a hacer un poquito más difícil tener esas audiencias virtuales. Qué buena información, qué buena información. Entonces, es lo que dice John Sperling es bien importante. Si tu audiencia sabes bien que se ha postergado por esto, no creas que, ya no se va a hacer. A lo mejor hasta puede ser en una semana, ¿no? O en los 3 días, 4 días. Y hay que estar muy pendientes. Y es obligación,
abogado John Sperling, es obligación de la persona que está en el trámite de la audiencia estar investigando, ¿verdad? Y estar en constante en contacto con su abogado o con la corte o con la oficina que hizo el bailout y todo eso. Me explico. Lo que te quiero preguntar es si la persona es la que está obligada a estar pendiente. No puedes decir, ay, pues no supe, porque la policía va a venir por ti, ¿cierto? Exactamente. Yo como abogado, por ejemplo, cuando tengo un caso, mando una notificación oficial a la corte notificándole de que yo represento a la persona, al cliente, y ya una vez que yo he mandado ese documento, la corte está informada que la persona tiene un abogado y está obligada de mandarnos una notificación cuando llegue la corte. Pero si esa notificación no es mandada a la corte, ¿qué ocurre? En muchas ocasiones la corte es reprogramada y no tiene la manera de comunicarse con el individuo. Entonces ni siquiera la corte tiene la manera de comunicar de la reprogramación a la persona. Esa es la razón por la cual es tan importante que la persona tome la responsabilidad, ya que quien realmente tiene el riesgo mayor es la persona. Como Tony dijo hace un rato antes, él fue juez y él sabe que si la persona no se presenta a la corte, los jueces le van a poner una orden de arresto y esa persona en algún momento futuro va a probablemente ser arrestada mientras está manejando, los paran y aparece la orden de arresto y acaba siendo arrestada la persona. Por lo tal, tiene que saber la gente que la corte no va a ir a buscarlos para notificarles de la nueva fecha. Es la responsabilidad de cada individuo mantenerse informado de su nueva corte. Sabes, a ver, creo que esta pregunta es para ti, John Sperling. Castulo nos pregunta en Rock Radio, me pregunta, si quieres búscalo en Rock Radio en More, la página de Facebook, pregunta, si yo no tengo documentos y salgo en carro con alguien que sí tiene documentos, aunque yo no esté manejando, ¿puedo tener problemas? Mira, la respuesta es, en teoría sí puedes tener problemas, ¿okay? Pero en general, una persona que es pasajera tiene un grado muchísimo menor de peligro de tenerlos. O sea, odio decir esto, pero el racismo existe y en ciertos casos he tenido clientes los cuales fueron detenidos por la policía siendo solamente pasajeros en un vehículo. Pero en general eso no ocurre. Ahora, hablando de no presentarse a la corte, claro que puede ocurrir, porque si una persona es pasajera en un vehículo, no está manejando, pero esa persona no se presentó a una corte y la policía para el vehículo, por más que el conductor tenga licencia y tenga documentos, en ciertos casos la policía le va a pedir o le va a preguntar el nombre a los pasajeros, y si el pasajero no se presentó a una corte y le aparece una orden de arresto, pues ahí sí, el pasajero también va a tener un problema y va a ser arrestado. Pero si esa no es la situación, en general, los pasajeros de vehículos tienen un riesgo, un peligro mucho menor. Ok, perfecto. Sí, pero y sí, la razón sí. por la cual John tiene toda la razón, y la razón es generalmente los policías estatales generalmente no van a hacer, no van a arrestar a personas por cosas de inmigración. Entonces, si la persona no ha cometido ningún delito, si la persona no está haciendo nada malo, si paran a la persona por manejar muy rápido y la persona que está manejando tiene licencia, la policía no tiene por qué pensar que el pasajero está cometiendo ningún crimen, ningún delito. Entonces, como dice John, sería bien raro, o no raro, pero es muy probable que no tengan problemas si están sin documentos, si la persona que está manejando sí tiene licencia y puede manejar. Muy bien. ¿Algo que quieran agregar, abogado Tony del Campo, abogado John Sperling? Yo creo que este punto no es un punto legal, sino realmente es un punto práctico que estoy seguro que tú lo hablas en el radio, pero ya que tengo la oportunidad, yo siempre le digo a la gente que no hay mejor manera de combatir un caso penal que
no metiéndose en problemas y tratando de acatarse a la ley. Y en este momento tan importante con el virus que está en nuestras vidas, es más importante aún ser respetuoso de las leyes y tratar de meterse en problemas, porque el meterse en problemas no solamente puede significar un arresto, sino puede significar que si la persona es detenida, va a una cárcel, está a un riesgo mucho mayor de ser infectado que si no es arrestado. Y al ser infectado puede también enfermar a su propia familia. O sea, realmente el portarse bien en este momento es crítico, porque no solamente está en juego su arresto, su deportación, sino realmente está en juego su vida debido a su salud o la falta de salud que podría resultar de un arresto y de ser llevado a la cárcel. Muy bien, el señor Cástulo te dice gracias por la respuesta y yo también te doy gracias por haber entrado pues rápida, como dicen en béisbol, al relieve o el relevo, o no sé cómo se dice en béisbol cuando entran los bateadores. Gracias por haber entrado a ayudarnos con lo que tiene que ver con casos de criminalidad. Y recuerdo que el abogado Tony del Campo es abogado de lo civil y John Sperling es abogado penalista. Ya lo dije bien, ¿verdad? Ahora sí. Perfectamente bien. Gracias por haber estado conmigo, señores. Continuamos en Rock Radio en More con la mejor música de rock en inglés y en español. Les recuerdo también que a las 4 de la tarde tengo una llamada. Voy a estar en Facebook Live y voy a estar transmitiendo con el diputado Juan Carlos Ruiz de Nuevo León, es el diputado de Nuevo León, y voy a estar también con Pedro Marín. Juntos vamos a estar platicando. Pedro Marín es House Representative de aquí de Georgia, que es lo mismo, un diputado. Y vamos a estar platicando de todo, cómo estamos como personas, cómo estamos llevando a cabo, cómo estamos lidiando con este virus COVID-19 y qué podemos decirle a nuestros amigos en Nuevo León, en México, para que ellos sigan combatiendo pues la epidemia y la pandemia de COVID-19. Gracias por estar con nosotros en este programa especial. Continuamos. Gracias. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Permíteme un momento. ¿Ya estás Ya. fuera de él? Ya.